La madre del desaparecido dejó entrar al responsable en su casa. Le cedió el dormitorio matrimonial. Le pidió que fuera el padrino de su nieto y ni siquiera sospechaba con quién estaba tratando. Los hermanos Jamie y John Levis crecían como dos jóvenes normales. En la primavera del 97, el menor y el mayor tenían distintas edades. Junto con sus padres y hermanas, vivían en el barrio de Openshaw, en Manchester. La familia no nadaba en la abundancia, pero era unida y fuerte. La casa estaba en una hilera de construcciones de ladrillo idénticas, un patio pequeño, columpios que el padre mismo soldó con tubos. El 5 de mayo del 97, lunes, las escuelas no trabajaban, era un día festivo nacional. El tiempo se presentó húmedo, lloviznaba. A pesar de esto, los muchachos decidieron salir a pasear con otros jóvenes del patio. Quedarse en casa en un día así era insoportable. El barrio era tranquilo y seguro. Todos los vecinos se conocían de cara. Los padres no se inquietaban, solo de vez en cuando miraban por la ventana, apartando la cortina. A los hermanos se les permitía moverse libremente por las calles cercanas. Allí se encontraban una tienda de dulces, una parada de autobús y las casas de varios amigos. Un día normal. Pasaron varias horas tranquilamente. La lluvia no cesó, las gotas golpeaban los cristales de las ventanas. Pero cuando John regresó a casa para el té de la tarde, el hermano menor no estaba con él. Explicó que se habían perdido el uno al otro en la tienda ya por la mañana, cuando elegían dulces. Jamie quería una chocolatina y John goma de mascar. Discutieron. Se fueron a diferentes rincones de la tienda. Cuando John se dio la vuelta, el hermano ya no estaba. Los padres no se alarmaron. Jamie era obstinado, caprichoso. Podía irse a pasear fácilmente sin su hermano, pero siempre regresaba hacia la noche porque temía a la oscuridad. La madre decidió que su familiar se había encontrado con alguno de los amigos. Se había entretenido jugando y pronto vendría. Pero cuando oscureció y toda la familia se reunió para la cena, Jamie todavía no estaba. Esto alertó. Ella envió a buscarlo a la hija mayor. Dios quiera que lo encuentre. Pero la muchacha regresó con las manos vacías. Recorrió a todos los amigos. Nadie lo había visto. La mujer comenzó a preocuparse en serio. En ese momento regresó el padre del trabajo. Vio el rostro de su esposa, pálido, tenso. Comprendió de inmediato que algo no iba bien. La calmó, suponiendo que Jamie simplemente se había quedado demasiado tiempo con los amigos y estaba a punto de aparecer. Hablaba con seguridad, pero en los ojos destelló la inquietud. Pasó una hora más. Nada cambió. La cena se enfriaba en la cocina. Entonces los padres mismos salieron a buscar. Era noche cerrada. Recorrieron todos los lugares donde él solía jugar con los amigos, el parque infantil con los columpios inclinados, el descampado detrás de la escuela, el garaje abandonado. Hablaron con los vecinos, golpeaban las puertas, despertaban a la gente, pero no encontraron ningún rastro de Jamie. En cada puerta la misma respuesta: no lo vieron. Algunos miraban con compasión, algunos con irritación, porque era tarde. Alrededor de las 10 de la noche, los esposos acudieron a la policía con una denuncia sobre la fuga de su familiar. El oficial de guardia aceptó la denuncia, anotó los datos en el registro. Esto no fue una conjetura casual. 2 días antes de esto, el sábado 3 de mayo, Jamie ya se había escapado de casa. Entonces regresó tarde por la noche con los bolsillos llenos de dulces, caramelos, chocolatinas, chicles. Se saltó la cena, con lo que asustó a la familia. El padre castigó a Jamie, le ordenó quedarse en casa todo el día siguiente. Nada de paseos. Pero Jamie no quería estar encerrado y se escapó de nuevo, el domingo. Esperó a que los padres se distrajeran y se escabulló por la puerta trasera. Es verdad, los padres lo encontraron rápido, solo 1 hora después, en la misma tienda. Lo devolvieron.
Decidieron cancelar el castigo. Algunos de los amigos de Jamie contaron más tarde a la policía, de mala gana, con los ojos bajos, que él no quería ir a casa después de aquel incidente. Temía al padre. Decía que en casa era aburrido, que no lo comprendían, que todos solo le regañaban y prohibían. Por eso parecía lógico que él se escondiera en algún lugar, temiendo regresar. Se esconde en una de esas casas abandonadas, de las cuales en Openshaw hay decenas. Espera a que todo se calme. Los policías comenzaron a peinar Openshaw, uno de los barrios más pobres de Manchester. Callejuelas estrechas, edificación densa, multitud de casas y fábricas abandonadas. Todo esto convertía el territorio en un laberinto. Paredes de ladrillo, fachadas descascaradas, ventanas rotas de las que sobresalían trozos de madera contrachapada, grafitis en las paredes, basura en los portales. Jamie podía esconderse en cualquier lugar, cientos de lugares recónditos, pero esto creaba también un peligro. Los edificios vacíos a menudo los utilizaban elementos criminales y personas sin hogar. Dentro olía a humedad y moho, jeringuillas tiradas en los rincones, colillas, botellas vacías. Sucedía que allí se ocultaban delincuentes fugitivos. Hubo casos de incidentes desagradables. Tras inspeccionar varios edificios vacíos, las linternas iluminaban los techos derrumbados, las ratas se escabullían por los rincones, la policía decidió realizar una conferencia de prensa en la televisión. Los familiares de Jamie todavía creían que él simplemente se había escapado, temiendo el castigo. Se aferraban a esta esperanza. En la conferencia participó la madre. Estaba sentada bajo la luz brillante de las lámparas de estudio que golpeaba en los ojos. Cegaba. Las manos temblaban, no podía calmarlas. La voz se quebraba. Cada palabra costaba trabajo. Ella suplicaba a su familiar que regresara y prometía que no habría ningún problema. Miraba directamente a la cámara, como si intentara alcanzarlo con la mirada. Pedía regresar a casa. Las lágrimas corrían por las mejillas. Ella no se las secaba. Esto no ayudó. El teléfono en la casa guardaba silencio. Los días pasaban. No llegaba ninguna información nueva. La policía involucró a más empleados, incluyendo sinólogos con perros especialmente entrenados. Los pastores alemanes tiraban de las correas, olfateaban la tierra, guiaban a los investigadores por las callejuelas enredadas. Olfateaban la ropa de Jamie, la camiseta sucia que la madre les dio. Inspeccionaban el territorio desde un helicóptero. Desde la altura el barrio parecía un hormiguero gris con infinitas grietas y huecos. Los buzos exploraron el río que fluye a través de Manchester. Agua turbia, corriente fuerte, fría. Calaba incluso con los trajes de neopreno. Se sumergían una y otra vez, tanteaban el fondo. Nada. Esta operación de búsqueda y rescate se convirtió en la más grande de la ciudad. Los medios de comunicación difundían activamente la información. Cada emisión de noticias comenzaba con la fotografía de Jamie. A la búsqueda se unieron voluntarios. Multitudes de ciudadanos no indiferentes salieron a las calles para ayudar a encontrar a Jamie. Repartían folletos con su fotografía. Desaparecido un joven, visto por última vez el 5 de mayo. Pegaban anuncios en los postes, en las paradas, en las tiendas. La ciudad se unió. Esto podía pasarle a cualquiera. Pasó una semana y media. El 15 de mayo acudió a la comisaría un testigo importante. Un hombre mayor que manoseaba nerviosamente el sombrero en las manos. Llegó por la tarde, cuando la comisaría ya estaba casi vacía. El hombre titubeó en la puerta. Afirmaba que había visto a Jamie el día de la desaparición con un hombre que tenía una marca de nacimiento notable en el cuello, oscura, de forma irregular, del tamaño de una moneda. Según la descripción, el artista compuso un retrato robot, rostro joven, cabello oscuro, apariencia común. Lo distribuyeron por la ciudad, lo colgaron en cada esquina.
El joven de la imagen se convirtió de inmediato en el principal sospechoso. Pero no había más pistas, solo el retrato robot y el silencio. Nadie reconocía el rostro, o no quería reconocerlo. La desaparición de Jamie se convirtió en una catástrofe para la familia Lavis. Todo se derrumbó. El padre renunció al trabajo en el aeropuerto de Manchester para dedicarse por completo a las búsquedas. La madre tampoco podía trabajar normalmente. Venía, pero no veía lo que hacía. Las manos se movían automáticamente. Gastaba todo el tiempo libre en encontrar a Jamie. Salía a buscar inmediatamente después del turno. La situación financiera de la familia, ya de por sí modesta, empeoró drásticamente. Las facturas se acumulaban en el cajón de la mesa, de la electricidad, del gas, del agua. Inscripciones rojas. Aviso final. La hermana mayor de Jamie dejó la escuela para cuidar a los más pequeños, cocinar y limpiar. Se hizo adulta en una semana. Simplemente tomó y maduró. Nadie preguntó si ella quería. Aprendió a cocinar sopa, planchar camisas, acostar a los pequeños. Los esfuerzos de la familia dieron resultado. Lograron averiguar. Preguntaban a todos seguidos. Llamaban a todos los que podían saber. Que el día de la desaparición, vieron a Jamie cuando subía al autobús urbano número 219. El revisor recordó, un muchacho solo con una chaqueta mojada. El autobús iba del centro hacia el suburbio vecino, Ashton. Esto sonaba verosímil. Jamie adoraba los autobuses y soñaba con ser conductor. Contaba sobre esto constantemente a todos los que estaban dispuestos a escuchar. Dibujaba autobuses en los cuadernos escolares en lugar de resolver problemas. Jamie a menudo subía a los autobuses durante los paseos simplemente para dar una vuelta por placer. Tomaba calderilla de la hucha, se sentaba junto a la ventana, miraba la ciudad, observaba a la gente en las calles, contaba las paradas. Ahora había que averiguar qué le pasó después, a dónde fue, con quién. Al enterarse de la ruta 219, la hermana de Jamie, que ahora reemplazaba a la madre en las búsquedas, fue a la estación de autobuses para hablar con los conductores. Los autobuses entraban y salían con estruendo. Allí conoció a un hombre llamado Darren Vickers. Él fumaba en la entrada de servicio cuando ella se acercó. Él confesó, hablaba con ganas, incluso con disposición, que el 5 de mayo estaba al volante de ese mismo autobús 219 y vio a un muchacho que, por la descripción, se parecía mucho a Jamie. Hablaba tranquilo, seguro, miraba a los ojos. No apartaba la mirada. Daba caladas al cigarrillo entre frases. Jamie estaba vestido con un chándal azul oscuro, Adidas, 3 rayas, y subió al autobús alrededor de las 10:30 de la mañana. La hora y la descripción coincidían. Además, la información sobre la ropa no se difundía públicamente. Este hecho lo mantenían en secreto para descartar testigos falsos. Por eso creyeron a Darren. Él sabía lo que otros no podían saber. Pero había rarezas. El hombre afirma que el muchacho se presentó como Dale. ¿Por qué Jamie dijo un nombre ajeno? Permanecía incomprensible. ¿Para qué ocultar quién es? Quizás algún juego. O ya entonces algo salió mal. Según las palabras del conductor, Jamie pasó en el autobús todo el día. Tenía un abono que permitía viajar sin restricciones por toda la ciudad. Estaba sentado en la parte delantera detrás del conductor, miraba en silencio por la ventana, a veces charlaba con Darren y otros pasajeros. En la estación terminal en Ashton, Jamie bajó. Darren vio cómo corrió hacia otro autobús. Hizo transbordo a aquel que regresaba al centro de la ciudad. Más tarde el conductor lo vio de nuevo. El muchacho apareció otra vez en su ruta, como si eligiera especialmente este autobús, a este conductor. Habiendo realizado varios viajes de ida y vuelta, el escolar apareció de nuevo en el autobús de Darren.
El hombre preguntó, amablemente, con suavidad, por qué paseaba todo el día y no iba a casa. Jamie respondió, sin levantar los ojos, que no tenía nada que hacer en este día libre y tenía un abono ilimitado, por eso simplemente decidió dar una vuelta. El conductor no vio problema en esto y no empezó a echarlo. Pensó, que pasee, no molesta a nadie. Varios pasajeros habituales también confirmaron más tarde que vieron a Jamie en el autobús ese día. Un muchacho tranquilo junto a la ventana, que no molestaba a nadie. Estaba sentado quieto, miraba por la ventana. Después de la conversación con la hermana del desaparecido, Darren Vickers declaró que llamó a la policía para transmitir esta información. Dijo que llamó inmediatamente, tan pronto como vio el anuncio. Más tarde visitó a los padres del desaparecido en su casa para contar todo personalmente. Llegó por la noche. El hombre parecía muy preocupado y quería ayudar en las búsquedas, participando en la difusión de la información. Hablaba sinceramente, con emoción en la voz. Gesticulaba, manos en movimiento, ojos húmedos. La madre lloraba cuando él contaba. El padre estaba sentado en silencio, apretaba los puños. Darren le puso la mano en el hombro. A pesar de esto, no llegaron más noticias sobre Jamie. Durante todo el tiempo de la operación de búsqueda y rescate, llegaron a la comisaría cerca de 300 denuncias de diferentes barrios de la ciudad. Llamaban de día y de noche. El teléfono no callaba. Cada vez que sonaba, el oficial de guardia agarraba el auricular con esperanza. Comprobaron todo, cada llamada, cada pista, iban a las direcciones, interrogaban, pero solo 3 resultaron verdaderas. El resto, errores, falsas alarmas, bromas crueles. Además, ni un solo encuentro con Jamie ocurrió después del lunes 5 de mayo, lo que solo confirmó los serios temores de las autoridades, como si Jamie se hubiera disuelto en el aire. Desapareció. El rastro se cortó. Los detectives se sentaban sobre los mapas, clavaban alfileres en los lugares donde lo vieron. El último alfiler, la parada de autobús. Más allá, el vacío. Hacia mediados de junio, pasó más de un mes desde el momento de la desaparición. Para este momento, la policía recibió grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en algunas calles de la ciudad, en particular en puntos clave de la Ruta 219. Imágenes granulosas, en blanco y negro, mala calidad, pero mejor que nada. Esto confirmó parcialmente las palabras de Darren Vickers. El 5 de mayo, Jamie deambulaba en la estación de autobuses de Ashton, una figura pequeña en chándal, manos en los bolsillos. Luego estuvo en otra terminal, donde de nuevo subió al autobús. Estaba de pie junto a las puertas, esperaba a que se abrieran. Jamie realizó varios viajes de ida y vuelta. Por última vez lo notaron en la grabación cuando subía al autobús 219 e ida en dirección a Manchester. Las imágenes granulosas con la imagen de Jamie las mostraron al público por televisión. Las pasaron en todos los canales. Imagen congelada. Jamie junto a las puertas del autobús, mano en el pasamanos, perfil, capucha en la cabeza. Esta fue la última imagen registrada. La última vez que lo vio una cámara, se esperaba que aparecieran testigos que pudieran dar pistas sobre su paradero. Pedían llamar si alguien había visto algo. El número de la guardia brillaba en la pantalla. Los días pasaban. Nada. La desaparición del muchacho conmocionó a la opinión pública. El país hablaba solo de esto. Todos recordaban los sucesos de hace 4 años, cuando en el año 93 a James Bolger lo secuestraron en un centro comercial cerca de Liverpool. En las grabaciones de las cámaras de videovigilancia se veía imágenes borrosas pero claramente distinguible, cómo se lo llevaron otros 2 jóvenes. Lo tomaron de la mano y lo llevaron. Él iba confiado. Unos días después, las consecuencias de lo ocurrido se descubrieron cerca de las vías del tren.
Lo que se supo después fue muy duro. Los responsables resultaron ser los mismos que se lo llevaron. La gente recordaba este caso. Pesadillas de la nación. Pero aquí había una diferencia clave. En las grabaciones no se detectó ninguna participación de otros jóvenes o adolescentes. Solo Jamie. Solo. Algo hacía este caso aún más aterrador. Los policías estaban seguros de que el caso estaba relacionado con un secuestro o algo peor. Había pasado demasiado tiempo para esperar un desenlace feliz. Las estadísticas estaban en su contra. Cada día las posibilidades se desvanecían. Solo los padres todavía se aferraban a la esperanza. La madre y el padre continuaban apareciendo en conferencias de prensa con la esperanza de encontrar testigos. Cada día y cada noche salían a buscar y peinaban nuevas zonas de la ciudad. Desafortunadamente, no lograron encontrar ningún rastro. Pasaron casi 2 meses. El martes 24 de junio del año 97, llegó a la comisaría una denuncia anónima de un hombre desconocido. Voz distorsionada, nerviosa, respiraba pesadamente en el auricular. El testigo informó que Jamie se encontraba en un terreno pantanoso de 190 acres, a varios kilómetros de su casa. Dio las coordenadas, describió las señas, luego colgó el auricular. El 27 de junio, más de 100 empleados de la policía, junto con perros y buzos, comenzaron a peinar este territorio. Inspeccionaban el sotobosque denso, utilizaban equipo de visión térmica con la esperanza de encontrar, aunque fuera algo. Los mosquitos picaban, se arremolinaban en una nube alrededor. Las botas se hundían en el fango, chapoteaban. El calor era insoportable. Las búsquedas continuaron hasta el lunes, 5 días seguidos, sin descanso, pero no dieron resultados. La denuncia, que distrajo tantos recursos, resultó falsa. Otra broma cruel o un juego sádico. En este período, bajo sospecha de la policía, cayó el conductor del autobús 219, Darren Vikas. Después de la desaparición de Jamie, el hombre se acercó inusualmente a la familia Lavis, demasiado cerca. Tan pronto como habló con la hermana del desaparecido, se dirigió personalmente a los padres con la oferta de ayudar. Llegó a su casa esa misma tarde. La madre y el padre lo aceptaron de buena gana. Estaban desesperados, dispuestos a agarrarse a un clavo ardiendo, y aceptaron la ayuda del conductor como un regalo del cielo. Él parecía tan sincero, tan amable, pero a los policías su comportamiento les parecía sospechoso, demasiado insistente, demasiado activo. Darren Vickers era un hombre joven, de constitución atlética, estaba casado y tenía descendencia, pero incluso su familia notó la excesiva afición por las búsquedas de Jamie. Empezó a gastar en esto la mayor parte del tiempo, casi sin prestar atención a los miembros de la casa. Llegaba a casa tarde por la noche, a las 2, a las 3, se iba temprano por la mañana, apenas amanecía. El hombre no solo peinaba las calles con otros voluntarios y la familia de Jamie, incluso prestaba a la madre y al padre de Jamie su automóvil, un viejo Ford que chirriaba en las curvas, azul, descascarado. Iban en él a inspeccionar zonas remotas, lugares a donde no se llega en autobús. De esta manera exploraron el terreno a una distancia de hasta 20 kilómetros. Pueblos abandonados, donde los perros ladraban a las casas vacías, descampados cubiertos de maleza, vertederos donde los cuervos daban vueltas sobre montañas de basura. Cuando los padres del desaparecido escucharon por primera vez la versión del detective que estaba sentado enfrente, no podía mirar a los ojos, de que Jamie, lo más probable, ya no estaba. Estaban tan deprimidos que no podían participar en las conferencias de prensa. La madre no podía hablar, la garganta se contraía, las palabras se atascaban. Cada vez que intentaba abrir la boca, empezaba a asfixiarse. El padre estaba sentado, mirando al suelo, las manos entre las rodillas. El conductor los apoyaba y convencía de que Jamie estaba vivo y pronto regresaría. Abrazaba a la madre por los hombros, fuerte, con seguridad. Hablaba bajo, tranquilizadoramente.
No les crean. Ellos no saben nada. Jamie está vivo. Lo siento. La madre asentía. Quería creer. Él incluso ocupaba su lugar en las conferencias de prensa, dirigiéndose al público en los periódicos y por televisión, sosteniendo la fotografía de Jamie en las manos y suplicando ayuda. Estaba de pie ante las cámaras. Hablaba apasionadamente, lágrimas en los ojos. Se acercó tanto a la familia Lavis que los padres de Jamie lo describían como un miembro de la familia, como el apoyo más fuerte en estas búsquedas. «Nuestro ángel», decía la madre cuando los periodistas preguntaban por él. «No sé qué haríamos sin él». Desde fuera esto se veía muy extraño. Los detectives se miraban entre sí cuando veían cómo Darren estaba sentado a la mesa en la casa de los Lavis. Con demasiada libertad, como si hubiera vivido aquí toda la vida. Ya en los primeros días de la investigación, Darren fue el primer sospechoso. La lógica es simple, el último que vio a Jamie. Lo arrestaron, vinieron por la mañana cuando desayunaba, lo interrogaron, hacían las mismas preguntas en círculo, intentaban atraparlo en una contradicción. Lo retuvieron en la comisaría 24 horas, el máximo que se puede sin cargos, pero no se logró encontrar ninguna prueba de su culpabilidad, solo sospechas. La familia Lavis estaba muy contenta cuando soltaron a Darren Vickers e incluso le organizó una fiesta de bienvenida. Pusieron la mesa, todo lo que había en la casa. La madre horneó un pastel de manzana, su favorito, según se averiguó. Los esposos estaban seguros de que una persona tan servicial no podía estar implicada en la desaparición de su familiar, y salían con críticas a la policía cuando aquel se encontraba en los interrogatorios. Escribían quejas a la fiscalía. Llamaban a los periódicos. Daban entrevistas en las que decían que la policía perseguía a una persona inocente en lugar de buscar al verdadero criminal. Sin embargo, los empleados de los órganos de seguridad no iban a excluirlo de la lista de sospechosos. Se obtuvo una orden de registro de la casa y el automóvil del hombre. El juez firmó por la mañana. Por la tarde llegaron con un grupo. En la casa no se encontró nada. Limpieza, orden. Juguetes infantiles cuidadosamente apilados. Vajilla lavada. Y en el coche descubrieron manchas en el asiento trasero. Oscuras, incrustadas en la tapicería. Viejas pero distinguibles. Tomaron muestras, las enviaron al laboratorio. Compararon las muestras con el ADN de la familia Lavis. Pero más tarde establecieron que estos rastros estaban relacionados con una hemorragia nasal accidental de uno de los familiares de Darren. Él mismo lo confirmó. Se cayó de la bicicleta hace una semana. Sin embargo, la atención minuciosa de la policía le causó un gran daño. Los registros se convirtieron en una seria prueba emocional. Los vecinos miraban desde las ventanas, susurraban en los rellanos, señalaban con el dedo. Tomó la baja médica. No podía trabajar. Las manos temblaban al volante. No podía concentrarse. Casi se estrella contra un poste. Luego renunció del todo. Escribió la solicitud, entregó el uniforme. Y las relaciones con la esposa empeoraron significativamente. Ella lo miraba de otra manera, con sospecha, miedo. Hacía preguntas. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Por qué tanto tiempo? Se separaron después de un escándalo. Cuando la esposa echó a Darren de casa, sacó las cosas al rellano, cambió las cerraduras. Los padres de Jamie lo acogieron de buena gana. Lo trataban con tal respeto que incluso le ofrecieron el dormitorio matrimonial y ellos mismos dormían en el sofá en la sala de estar. El conductor del autobús les traía comida. Compraba alimentos con su dinero, aunque él mismo estaba sin trabajo. Gastaba lo último. Cuidaba a los más pequeños. Jugaba con ellos a la pelota en el patio. Enseñaba al menor a montar en bicicleta. Ayudaba en todo. Arreglaba el grifo en la cocina, sacaba la basura, lavaba los platos. Era insustituible. Se acercaron tanto durante este periodo que los padres del desaparecido Jamie incluso pidieron a Darren que fuera el padrino de su futuro nieto. La hija mayor estaba embarazada. Ambas partes consideraron esto un honor,
Darren rompió a llorar cuando le hicieron esta propuesta. Estaba sentado a la mesa, se cubrió la cara con las manos, los hombros temblaban. Agradecía, besaba las manos de la madre. Cuando los periodistas se enteraron de las sospechas con respecto al hombre, alguien filtró la información, comenzaron a difundir la información. Los artículos salían uno tras otro. Titulares chillones. Conductor de autobús bajo sospecha. El último que vio a Jamie. Tras la publicación de varios materiales, Darren respondió directamente, dirigiéndose a las ediciones impresas y la televisión. El hombre afirmaba que solo gracias a su declaración sobre Jamie, la policía tuvo al menos algunas pistas. Hablaba indignado, con resentimiento. Intento ayudar y me acusan. Gesticulaba, golpeaba con el puño en la mesa. Ojos húmedos, pero mirada firme. A pesar del apoyo activo de la familia Leibis, los detectives tenían serios temores con respecto a Darren Vickers. Todos ellos no eran infundados. Se acumulaban pequeñeces, incongruencias. Cuando el principal sospechoso se reunió por primera vez con la hermana del desaparecido en la estación de autobuses, prometió ir a la comisaría al día siguiente para prestar declaración oficialmente. Pero no hizo esto, simplemente desapareció. El teléfono no respondía. Los empleados de los órganos lo encontraron ellos mismos solo una semana después, cuando se enteraron del hombre por otros testigos. Fueron a su casa. Estas mismas personas, pasajeros del autobús, comunicaron también otra noticia inquietante, que destacaba fuertemente en el relato de Darren. Si el conductor afirmaba que todo el camino Jamie estuvo sentado en el autobús tranquilo y miraba por la ventana, los pasajeros vieron algo completamente diferente. Una pensionista que viaja en esta ruta todos los días recordó claramente. En realidad, él actuaba en el papel de revisor. Corría por el salón de un lado a otro, pasaba el pago y los billetes. Se reía, estaba animado, feliz. Estaba sentado en brazos del conductor, directamente sobre las rodillas, como un familiar cercano. Darren acariciaba a Jamie la cabeza, le revolvía el pelo. Estos dos parecían personas muy cercanas, tanto que algunos pasajeros pensaron que Jamie y Darren eran padre e hijo. Se reían juntos. Parecía que se conocían desde hacía mucho. Además, el hombre desde el principio afirmó que Jamie tenía un abono. Mostraba con gestos cómo Jamie lo sacaba del bolsillo. Pero en realidad los policías sabían, comprobaron en la compañía de transporte, que el abono solo podían obtenerlo los adultos. Las reglas eran estrictas. A los menores no les daban tales. Aún más inquietantes eran las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Las imágenes, tomadas en la parada de autobús la mañana del 5 de mayo, registraron que Jamie no estaba solo. En realidad se le acercó Darren Vickers. Salió del autobús unos segundos antes de la salida, aunque los conductores no deben abandonar la cabina. Revolvió el pelo a Jamie antes de entrar de nuevo en su autobús. Jamie lo siguió de inmediato, sin dudar, confiado, sonreía. De todo esto el hombre no contó a los detectives. La ocultación de información parecía más que sospechosa. ¿Para qué mentir si no hay nada que ocultar? Otro hecho importante que Darren ocultó. Jamie no solo viajó varias veces entre las paradas terminales, pasó en el autobús 6 horas hasta el mismo final del turno. Todo el turno entero, desde la mañana hasta la tarde, todo el camino. Toda esta historia se logró reconstruir solo en el marco de interrogatorios prolongados, cuando presionaban, no soltaban, hacían las mismas preguntas, encontraban contradicciones, le restregaron por la cara las incongruencias. Según las palabras del conductor sospechoso, ya otra versión, la tercera en la cuenta, por la tarde le propuso a Jamie llevarlo hasta casa, pero Jamie declaró que no quería ir a casa, ya que los padres lo castigarían. La voz temblaba cuando decía esto, afirmaba Darren. Los ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Entonces el hombre lo dejó cerca de la casa de la abuela unas manzanas antes de la casa de los Leibis, y luego se fue. Simplemente se fue. Lo dejó en la esquina, solo.
Afirmaba que mentía debido a las posibles sospechas en su contra y no tenía ni idea de qué pasó con Jamie después. Los detectives consideraban que él mentía de nuevo. Demasiadas incongruencias. Una versión demasiado conveniente. Cuando los investigadores se dirigieron a los empleadores de Darren, revisaron los archivos, llamaron a otras ciudades. Se averiguó que él se empleó varias veces en compañías de autobuses, cada vez bajo nombres diferentes. Michael Johnson en Liverpool, David Smith en Leeds. La última vez esto ocurrió solo unos días antes de que desapareciera Jamie. Se empleó en el trabajo el 3 de mayo, y el 5, Jamie desapareció. Solo uno de los documentos era verdadero. Se averiguó que había sido condenado anteriormente por acciones inadmisibles. Encontraron registros en el archivo. Caso del año 92. Condena condicional. La investigación consideraba que el 5 de mayo del 97, Jamie Levis atrajo la atención de Darren, cuyas intenciones no eran buenas, cuando se sentó a dar una vuelta en el autobús solo. Vulnerable, confiado, resentido con los padres. Jamie amaba mucho este transporte, por eso el responsable logró engañarlo y ganarse su confianza sin esfuerzo. Además, él estaba resentido con la familia, no tenía prisa por ir a casa. Después de terminar el turno de trabajo, ocurrió aquello de lo que es imposible hablar directamente. Aquello de lo que los detectives apartaban la vista cuando leían los informes forenses. Aquello que deja marcas en el alma. Naturalmente, el sospechoso negaba todo. Movía la cabeza, lloraba, golpeaba con el puño en la mesa. «¡Yo no le hice nada!». En lugar de dirigirse a los policías, como Darren prometió a la hermana de Jamie en aquella primera conversación, fue inmediatamente a la familia del desaparecido y se hizo un ayudante insustituible para los padres destrozados por el dolor. Se consideraba que de esta manera manipulaba a la familia para saber sobre el curso de la investigación de primera mano y evitar sospechas. Controlaba la situación. Estaba al tanto de cada paso. Esta obsesión con Jamie y su familia se volvió tan fuerte que dejó de prestar atención a sus propios familiares y esposa, e incluso perdió el trabajo debido a la participación activa en las búsquedas. Nada más existía. Solo esto, solo ellos. Durante toda la operación de búsqueda, continuaban llegando a la comisaría mensajes sobre lugares donde supuestamente se encontraba Jamie o donde podían estar sus restos. Muy a menudo, cuando los detectives llegaban a tales llamadas, sirenas, luces, allí ya estaban Darren y la madre del desaparecido. Estaban de pie y esperaban. ¿Cómo se enteraron? ¿De qué manera lograban llegar a la llamada más rápido que la policía? Esta pregunta atormentaba a los investigadores. Más tarde los detectives averiguaron, por casualidad, a través de un conocido en una tienda de radio, que el hombre compró un escáner policial, una caja negra con antena que se puede sintonizar en la frecuencia de la policía. Escuchaba constantemente las ondas de los órganos del orden público. Lo llevaba consigo en el bolso. Cambiaba las pilas cada día. Anotaba en un papel las direcciones. Corría hacia allá. Su participación activa era una forma de convencer a la familia Levis y también a los investigadores de que él no estaba implicado en lo que sucedió. Finalmente, hacia septiembre del 97, 4 meses después de la desaparición, meses largos, tortuosos, los detectives centraron completamente la atención en Darren Vickers. La decisión se tomó en una reunión. Todas las pruebas apuntaban a él. También fueron detenidos 3 de sus amigos, así como su madre, hermana y exesposa. A todos los interrogaron, suponiendo que podían estar implicados en el encubrimiento. ¿Lo sabían? ¿Ayudaban? Sin embargo, unos días después de los interrogatorios, liberaron a todos, ya que no se logró probar su complicidad. No sabían nada, o lo ocultaban bien. Aproximadamente en este mismo periodo, varios adolescentes se dirigieron a los detectives con nueva información inquietante.
3 muchachos, pálidos, asustados, declararon que poco antes del arresto de los amigos y miembros de la familia de Darren, un hombre desconocido los atrapó cerca de la escuela y los llevó al parque Reddish Vale, que se encontraba cerca. Atrajo su atención, mostró una fotografía de Jamie Levis, arrugada como si la hubieran doblado muchas veces, llevado en el bolsillo. Se presentó como empleado de los órganos de seguridad. Incluso mostró alguna placa, brilló al sol. Comenzó a atraer a los adolescentes a la espesura con el pretexto de que necesitaba identificar lo que quedaba. El hombre dijo que había descubierto a Jamie. Los guiaba cada vez más lejos en el bosque, serpenteando entre los árboles. Los adolescentes no veían nada y desde el principio no creyeron al desconocido. Algo no iba bien en su voz. Temblor, excitación. Aquel continuaba llevándolos lejos del terreno abierto. Pronto los adolescentes sintieron la amenaza y simplemente huyeron, aprovechando el momento cuando el hombre se inclinó para apartar los arbustos. Corrieron sin mirar atrás. Oían cómo gritaba detrás: «¡Esperad! ¡Volved!». No acudieron a la policía de inmediato, ya que no podían identificar a esta persona. Temían que no les creyeran. Pero unos días después, miraban la televisión, las noticias de la noche, y vieron al conductor del autobús llamado Darren Vickers, que continuaba participando en las conferencias de prensa. Estaba de pie con la fotografía de Jamie. Suplicaba ayuda. Los adolescentes reconocieron en él a la persona que intentaba llevarlos al bosque. Los mismos ojos, la misma voz. Incluso distinguieron la marca de nacimiento en el cuello. Llamaron a la policía esa misma noche. La policía necesitaba al menos algún pretexto para el arresto del conductor, un motivo formal para detenerlo. Después de la comprobación, levantaron todas las bases, detectaron varias infracciones de las normas de tráfico, así como documentos falsos, lo que dio fundamentos para la detención bajo custodia. A mediados de octubre arrestaron a Darren Vickers por segunda vez. Vinieron temprano por la mañana. Organizaron un peinado a gran escala del territorio del parque Reddish Vale. Cientos de personas, perros, técnica. Con la ayuda de esos mismos adolescentes, rastrearon la ruta por la que los guiaba Darren. Los muchachos recordaban cada giro. Aquí giraron. Aquí treparon por el árbol caído. Señalaron un territorio especialmente cubierto de maleza, con gran cantidad de árboles y arbustos muy densos, zarzamora espinosa, ortigas hasta la cintura. En una parte remota de esta zona, donde la tierra era blanda y húmeda, bajo una lona, verde, militar, descolorida, se descubrió un chándal de color azul oscuro. Esa misma ropa. Adidas, 3 rayas. Cuando los criminalistas examinaron las cosas con guantes de goma, con cuidado, metódicamente, de la chaqueta se desprendieron unos pequeños fragmentos. Alguno de los jóvenes oficiales se dio la vuelta, indispuesto en los arbustos. Después de esto, los empleados regresaron a este territorio con un gran equipo: arqueólogos, expertos, estudiantes en prácticas. Alrededor del lugar del hallazgo de la ropa, encontraron más restos, esparcidos por una gran área. Marcaban cada hallazgo con una bandera. Las partes principales no se lograron encontrar. Posiblemente fueron desplazadas por la fauna. Pero gracias al ADN, así como al análisis forense de los fragmentos hallados, se logró establecer la identidad. Coincidencia del 100%. Lo que quedó de Jamie Levis durante este tiempo, 5 meses bajo el cielo abierto, había sido afectado por el paso del tiempo y los elementos. Se conservó solo una parte con marcas de la fauna local. Los animales habían dejado su rastro. Debido al mal estado, no se logró establecer la causa exacta de lo que sucedió. Los tejidos blandos no se conservaron. El hecho de que los restos fueran descubiertos separados de la ropa, a unos 5 metros, probablemente atestiguaba que, antes de esto, ocurrió algo terrible. Aquello de lo que en los informes escribían de forma evasiva.
Los policías supusieron que después de que todo sucediera, Darren Vickers alteró la escena y esparció lo que había quedado para evitar el descubrimiento. Metódicamente, a sangre fría. Se suponía que el hombre visitaba a menudo este lugar. Encontraron huellas de calzado cerca, frescas y viejas, las mismas botas. Venía aquí a revivir de nuevo lo que hizo. Se sentaba al lado, fumaba, miraba. Cuando informaron a la madre, el detective llegó a casa, pidió sentarse, que habían encontrado a su hijo y Darren era culpable. Ella simplemente se negó a creerlo. A pesar de que identificó la ropa, reconoció el parche en el codo que ella misma cosió con hilos azules. Recordaba esa noche. Necesitó un mes para aceptar la dura realidad. Un mes de negación, un mes en el que caminaba como en un sueño. Los detectives averiguaron, a través de interrogatorios al hijo mayor, a través de grabaciones del escáner, que Darren Vickers no solo se acercó a la familia para protegerse, también preparaba otro acto similar. Probablemente apuntó al hermano mayor, John. Le prestaba especial atención cuando vivía en la casa de los Lavis. Compraba regalos caros, más de lo que podía permitirse un desempleado, incluyendo una bicicleta y zapatillas deportivas. El propio John contó a los investigadores que Darren a menudo lo llevaba al autobús a dar una vuelta. Las mismas rutas, el mismo esquema. Una vez incluso fue con él a ese mismo parque Reddish Vale. Lo llevó al lugar donde más tarde encontraron los restos de Jamie, e incluso amenazó a John. Decía cosas extrañas. No se lo contarás a nadie, ¿verdad? Es nuestro secreto. Apretó el hombro, fuerte, hasta el dolor. Probablemente el muchacho en ese momento estuvo pendiente de un hilo. Los segundos decibían. Pero algo salió mal. Quizás alguien pasó cerca. Quizás John empezó a llorar demasiado fuerte. A Darren Vickers lo acusaron de lo que hizo con Jamie Lavis. La acusación formal la leyeron en el tribunal. Estando en reclusión, en la celda de detención preventiva, el hombre escribió una confesión de 15 páginas. Según sus palabras, cuando llevaba a Jamie a casa, versión número 5, este tuvo un percance en el autobús cuando subieron al bordillo. Una maniobra brusca. Jamie sufrió un golpe y perdió las fuerzas, después de lo cual quedó sin movimiento. El hombre decidió que todo había terminado, se asustó e intentó ocultar lo que sucedió, llevando todo al parque. Lo envolvió en esa misma lona. Él llamó a esto un accidente, un error trágico, pánico. Sin embargo, no le creyeron, pues si fue un accidente, ¿por qué no pidió ayuda? ¿No llamó a la ambulancia? ¿Para qué alterar la escena? ¿Para qué hacer lo que hizo después? Más tarde, Darren se retractó de la confesión y declaró que no estaba implicado. Retiró todo. El abogado aconsejó: escribí bajo presión, me trataron con dureza, amenazaban. El proceso judicial fue fijado para principios del año 99. Una larga espera. Casi 2 años. Darren Vickers declaró sobre la presión de las autoridades, sobre la violación de procedimientos. Ahora, ante el jurado, 12 personas comunes que lo miraban con repugnancia, se expresó una nueva versión. El criminal acusó de lo sucedido al padre de Jamie, insistiendo que el hombre aplicaba a sus familiares un trato severo. Además, en el juicio, Darren comenzó a afirmar tranquilamente, mirando directamente a los ojos de la madre, que mantenía un vínculo cercano con la madre de Jamie, e incluso convencía de que el menor de los hermanos era suyo, y no del marido. Decía esto detalladamente, con detalles: cuándo, dónde, cómo. Aunque la mujer negaba esto, lloraba en la sala del tribunal, gritaba «¡mentira!», la sacaban. Se realizó una prueba de ADN que confirmó que el padre era su marido, y no Darren. Los resultados los leyeron en la sala, pero ya era tarde. Los periodistas recogían de buena gana estas declaraciones. Sensación, ventas. Esto socavó la confianza en la familia Lavis. Los residentes locales comenzaron a tratar con recelo a las víctimas de la tragedia.
Cruzaban al otro lado de la calle cuando veían a la madre. Susurraban a la espalda, señalaban con el dedo. Esto se convirtió en el golpe más grande de Darren a la familia que confiaba en él. La última puñalada, la más profunda. La mentira provocó la aparición de rumores, sucios, pegajosos, de los que es imposible lavarse. El padre de Jamie también declaró en el tribunal. La voz temblaba de furia, apenas se contenía, que nunca aplicó un trato severo a sus familiares. Se levantó del asiento, miraba a Darren. Lo sentaron. Todo esto causó un daño enorme a la familia, engrosando la lista de sus traumas emocionales. Una lista que se hacía cada vez más larga. Después de 2 días de deliberación, el jurado regresó con el veredicto. Declararon a Darren Vickers culpable. El veredicto fue unánime. El juez leyó la sentencia. Lo condenaron a cadena perpetua con posibilidad de consideración de libertad condicional no antes de 25 años. Hasta el final del juicio, Darren no reconoció su culpa. Estaba sentado con cara de piedra, miraba a la pared. Pero pasaron menos de 24 horas después de dictar sentencia cuando pidió hablar con el investigador principal. El detective llegó a su celda 4 días después. Tardó a propósito. Que sufra. Aquí, entre lágrimas, verdaderas por fin, confesó el secuestro y lo que hizo después. No podía pronunciar las palabras. Mugía. Y también que puso a Jamie en una posición vulnerable de la que no podía defenderse. Contó todo, detalladamente. También confesó que tenía un círculo de conocidos con intereses similares con los que buscaban personas en situación de vulnerabilidad. Intercambiaban información. El detective anotaba. La mano temblaba. Comunicó que calumnió a los padres de Jamie. Se arrepentía de esto y se disculpaba. Las palabras fluían como un torrente. No podía parar. Darren intentó apelar su sentencia 2 veces, pero sin éxito. Las apelaciones fueron rechazadas. El primer intento de conseguir la libertad condicional se emprendió en febrero de 2023. El criminal ya era un hombre mayor, canoso, envejecido. Sin embargo, la comisión decidió, tras el estudio de los materiales del caso, tras la conversación con los psicólogos, que él todavía representa un peligro para los más jóvenes. Por eso no se le debe liberar. Alto riesgo de reincidencia. No obstante, Darren todavía tendrá mucho tiempo e intentos, muchos años por delante. Cada pocos años se puede presentar de nuevo. Si las autoridades lograrán mantener a una persona tan peligrosa tras las rejas para siempre, se desconoce. El sistema da oportunidades, incluso a tales. El tiempo lo dirá.